Buenos días, licenciada y compañeros. Hoy vamos a empezar la clase aprendiendo un tema nuevo que es muy interesante y muy eh, enriquecedor para nuestra área, que es la fonoaudiología. El tema es accidente cerebrovascular. Antes de comenzar todo, siempre tenemos que dar una definición y según la OMS, el ACV es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de las funciones cerebrales de origen vascular y de más de 24 horas de duración. Por otra parte, otra definición, encontramos que se define al ACV como un trastorno en los que un área del encéfalo, o sea, del cerebro, resulta afectada a causa de la reducción del aporte sanguíneo y por ende se va a reducir el oxígeno y la glucosa, ya que la sangre lleva estos dos componentes y van a producir una alteración. Antes de explicar a grandes rasgos primero qué es el ACV, vamos a nombrar, vamos a reconocer las estructuras que vemos en imágenes. Tenemos las venas y en la parte inferior tenemos el cerebelo, el tronco cerebral, como podemos ver aquí, o tallo cerebral. En medio de las vértebras tenemos la arteria vertebral. Por otra parte tenemos la arteria basilar, como podemos ver acá. Este como circulito que vemos acá es el círculo de Willis o también llamado como polígono de Willis. Acá tenemos la arteria cerebral anterior, en esta parte, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Todas estas estructuras le dan aporte sanguíneo al cerebro. Ok, entonces, el ACV se divide en dos componentes. El ACV de obstrucción del flujo sanguíneo, que es isquémico, o también llamado isquémico. Entonces, si existe una obstrucción en el flujo sanguíneo, como podemos ver acá, que hay un flujo sanguíneo, vamos a observar que acá hay una obstrucción. Entonces, el flujo sanguíneo ya no va a poder pasar a esta área a irrigar esta parte del cerebro. Y como existe una obstrucción, como existe una obstrucción acá, la sangre ya no va a poder circular con normalidad. Entonces, esta área del cerebro se va a ver afectada en las funciones que cumple. Por otra parte, podemos ver acá el ACV de ruptura de vaso o también llamado hemorrágico. En esta parte se va a producir un aneurisma y a, va a producir una hemorragia, que significa que va a salir la sangre va a salir la sangre y va a afectar que ya no va a haber un flujo continuo de sangre y por ende la parte donde ya no va a haber flujo de sangre se va a ver afectada y ya no va a poder cumplir las funciones del área en el que se ha roto el vaso sanguíneo. Como podemos ver acá, ya no va a existir, ya no va a existir la función, ya no se va a poder cumplir la función, mejor dicho. Entonces, como ya no va a haber aporte de oxígeno ni de glucosa, las células van a morir y las células mueren como a los 3 minutos de que no reciben aporte sanguíneo. Las causas
la causa más importante es la hipertensión arterial, que es un factor muy importante y multiplica el riesgo de padecer ACV. Por la diabetes mellitus, en esta parte, la insulina es insuficiente o existe una resistencia a su acción. La glucosa se acumula en la sangre y daña progresivamente los vasos sanguíneos como arterias y venas. Otra causa puede ser la hiperlipidemia, los niveles elevados de colesterol, triglicéridos, que es grasa, provoca mayor riesgo de arteriosclerosis en la carótida y en el polígono de Willis. Y las enfermedades cardíacas constituyen el principal factor de embolia cerebral. Aparte de estas causas, también podemos nombrar como causa de ACV el alcoholismo, el consumir alguna sustancia como las drogas, fumar cigarrillo, la obesidad, y estos pueden causar ACV. Hemos visto en diapositivas anteriores, vamos a nombrar rápidamente cómo se divide el ACV y más adelante se van a ir explicando con mayor detalle. El ACV isquémico puede ser global o focal y el focal puede ser accidente isquémico transitorio, o sea que dure menos de 24 horas. El infarto cerebral puede ser por trombosis, por embolia o por la reducción del flujo sanguíneo. Como número 2 tenemos el ACV hemorrágico, que constituye como el 15% de causas de causas de ACV que no es tan común. El ACV hemorrágico puede ser cerebral, hemorrágico subaracnoideo, hemorrágico subdural, hemorrágico epidural y por malformaciones vasculares. Como síntomas del ACV vamos a tener pérdida de la visión, esta puede ser parcial o total. Vamos a tener pérdida de la fuerza en los brazos, pero este solo va a ser en un solo brazo o en un solo pie. Pérdida de la fuerza en la cara, como si el labio se estuviera yendo para abajo. Va a presentar trastornos del lenguaje y del habla y dolores de cabeza pueden ser repentinos. También va a presentar desequilibrio. Bien, continuando, vamos a ver lo que es la fisiopatología de la vascularización cerebral. El cerebro supone el 2% del peso total del cuerpo. Sin embargo, cuando éste está en reposo, consume 10 veces más oxígeno que su cuerpo. El cerebro pesa 1400 gramos dependiendo de cada persona y este consume la quinta parte de energía, modificando así lo que es la perfusión sanguínea y utilizando como único sustento la glucosa, que en su metabolismo intracelular se oxida hasta producir el dióxido de carbono y el agua para producir el ATP. En general, los niveles basales de ATP en el cerebro son similares en su estructura cerebral, mientras que en la síntesis del ATP varía en su proporción. En la imagen podemos ver cómo el oxígeno más la glucosa son los que entran y el ATP produciéndose sale agua y dióxido. La perfusión sanguínea se realiza por un doble sistema arterial, constituido por lo que vemos en la imagen, la arteria carótida y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas penetran la base del cráneo y se bifurcan, se dividen, formando lo que es la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, y las arterias vertebrales penetran al cerebro a través de lo que viene a ser el agujero cerebral occipital,
formando la arteria basilar. La isquemia cerebral de las neuronas. Esta inactiva el ciclo de Krebs para la obtención de energía, por lo que recurren al proceso de glucosis neurobia. Mediante este lo producen un gran número ilimitado de moléculas ATP y generan lactato, acelerando el daño en este. En las primeras fases de la carencia de ATP impide el normal funcionamiento de la bomba sodio-potasio de las membranas celulares, que originan el aumento en la concentración de lo que viene a ser esto y una despolarización. Se le denomina área de infarto a la isquemia cerebral por la disminución del flujo sanguíneo y oxígeno. La isquemia cerebral se divide en dos, que viene a ser la isquemia cerebral global y la isquemia cerebral focal. La isquemia cerebral global se refiere a la disminución en todo el cerebro simultáneamente y sus causas son paro cardíaco, cirugía por circulación extracorpórea o cuadros producidos por shock prolongado. La isquemia cerebral focal por su duración menor a 24 horas, hablando así de un ataque isquémico transitorio, y si es superior se denomina infarto cerebral. El AIT, como ya mencionamos, ataque isquémico transitorio, es un episodio breve por el cual tiene un daño menor, pero igualmente grave. Y el infarto cerebral tiene una duración prolongada para producir así una necrosis tisular. El infarto cerebral tiene 3 mecanismos como podemos mencionar la embolia, la trombosis y la reducción de flujo sanguíneo. La embolia es un trastorno oclusivo provocado por un émbolo formado por coágulos, pueden ser también burbujas de aire o la grasa o pequeñas partes producidas por un tumor que están en el corazón. Y la trombosis es una oclusión de un vaso sanguíneo por un trombo obstructivo formando en una arteria próxima a esta. También es importante decir que la trombosis puede ser el resultado de un proceso lento, progresivo, de arteriosclerosis, causando el estrechamiento progresivo de los vasos sanguíneos. La reducción de flujo sanguíneo se produce cuando la perfusión está críticamente disminuida debido a lo que es la hipotensión de esta estructura. Y todo esto nos puede llevar a producir gravemente lo que es un infarto cerebral. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de hemorragia. La hemorragia es la salida de la sangre desde el aparato circulatorio provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y capilares. Bien, entonces podemos ver ahí en la imagen, es tipo así. Tenemos lo que es en este caso vamos a hablar más que todo de la hemorragia cerebral, ¿no? Que se define como un vertido hemático secundario a una ruptura vascular que se produce en el interior del cerebro. Es decir, que se produce una entrada masiva de sangre al interior del cerebro, lo cual esto constituye casi el 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares. Bien, entonces por lo cual existen factores. Y el principal que se puede decir y el de mayor riesgo
es la hipertensión arterial, lo cual está con rojita. Están las malformaciones vasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales y enfermedades hematológicas e infecciones. Bueno, según su localización de estas hemorragias van a dar una causa. Entonces, en lo que son cerebrales, va a haber una ruptura. Esto es causado por una ruptura de los vasos y sangrado de una arteria al interior del cerebro, que son las más frecuentes y más que todo pasan en el interior de los ventrículos cerebrales, ganglios basales, cerebelo, tálamo, tronco cerebral, todo ello, ¿no? Y también existe la disminución repentina de un área localizada, ¿no? Ya luego esto se manifiesta más que todo con la hemiparesia o dificultad de emitir palabras. Bien, en la siguiente localización tenemos subaracnoideas, que es la consecuencia de la ruptura de un aneurisma, que es sangre en el tejido cerebral y la pia madre. Bien, y las manifestaciones de esta puede ser cefalia, vómitos, rigidez, en la nuca, claro, y pérdida de la conciencia incluso. Bien, luego tenemos las subdurales. Las subdurales se producen por la acumulación de la sangre entre la dura madre y la aracnoides, ¿no? Suelen estar causadas por traumatismos craneoencefálicos. Su inicio es súbito, con confusión, obnubilación y náuseas, claro. Bien, y luego siguen las últimas, que son las epidurales, que estas son, la hemorragia se localiza en lo que es la dura madre y la tabla interna del cráneo. Suele ser causada igual por un traumatismo craneoencefálico. Su inicio es súbito, con manifestaciones de cefalia intensa, confusión, náuseas, vómitos y vértigos incluso. Bien. Bueno, como dijimos, la hipertensión arterial es la principal causa de todo tipo de hemorragia y casi en sí se encuentra en el 60% de los pacientes que sufren esta. Otras causas pueden ser las aneurismas, los angiomas cavernosos, las drogas, el alcohol, los tumores cerebrales, todo ello, ¿no? Bien, luego tenemos lo que son las alteraciones neuropsicológicas causadas por trastornos de vascularización cerebral. Bueno, existen trastornos de naturaleza isquémica, que quiere decir que no existe una buena irrigación en lo que es la circulación de la sangre, ¿no? Y esto puede producir déficit cognitivo y sensoriomotores. Mientras que una hemorragia cerebral tiene consecuencias un poco más amplias, que pueden dañar a las funciones cognitivas, ¿no? Y bueno, lo que se da en el hemisferio izquierdo, que si se da una hemorragia en el hemisferio izquierdo, obviamente está relacionado con lo que son trastornos del lenguaje, pero si se da en el derecho, se dará trastornos especiales y viseroperceptivos, ¿no? Y bien, tenemos también lo que son los trastornos psíquicos, que existen de dos tipos, que son los primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se dan por una alteración mental,
directo, ¿no? Un daño cerebral. Y de estos nacen los secundarios, ¿no? Es decir, están causados reactivamente por el impacto psicológico del accidente vascular en el paciente. Bien, entonces existen manifestaciones en estos, existen manifestaciones depresivas, que son en sí el trastorno más habitual. Especialmente lo sufren personas mayores y todo ello, sí. Incluso hay cambios de personalidad y falta de conciencia del déficit, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí la localización del territorio vascular afectado determinará las causas, ¿no? Es decir, en las arterias que no haya, que haya un ACV, que es un accidente cerebrovascular, ¿no? Bien. Lo que es la arteria cerebral anterior, lo voy a marcar acá. La arteria cerebral anterior que va a causar hemiplegia contralateral, disminución de la fluidez verbal, disfunción ejecutiva, síndrome de desconexión, afasia transcortical motora, disminución de la capacidad para el procedimiento mental, ¿no? Esos. Luego tenemos lo que es la arteria cerebral media, que viene siendo esta. En esa es donde va a producirse lo que es la fascia de Broca, de conducción, la de Wernicke, déficit sensitivo motor contralateral, agrafía, acalculia, alexia, apraxia, esos. Y luego tenemos como último la arteria cerebral posterior, en el cual se va a presentar lo que son trastornos de memoria, déficit visual contralateral, agnosias visuales, trastornos visceroespeciales, desorientación topográfica y especial incluso, y prosopagnosia, ¿no? Bueno, en lo que es la arteria cerebral media, es el territorio donde con mayor frecuencia se producen accidentes cerebrovasculares, donde más se escucha, ¿no? Afasia de Broca y Wernicke, ¿no? Entonces, y sus lesiones en el hemisferio izquierdo frecuentemente se traducen en patología afásica sensorial o motriz, como dije. Si el territorio vascular causado por un accidente cerebrovascular afecta la zona parietal, puede producirse distintas modalidades de apraxia y agnosia. Bien. Y también lo que son en las lesiones en la arteria posterior, acá, suele producirse con mayor frecuencia trastornos visceroperceptivos, ya que irriga el territorio occipital y el tercio posterior medial del hemisferio cerebral, por lo que su oclusión frecuentemente producirá distintas formas de agnosia visual, junto con otros trastornos del lenguaje. Cuando la lesión se produce en la arteria posterior derecha, es frecuente la prosopagnosia, que es una agnosia visual, que es la incapacidad de reconocer rostros familiares o incluso mirándose al espejo y no reconocerse a sí mismo. Eso es la prosopagnosia. Y bueno, con esto terminamos. Ahí. Me olvidé. Un momento. Bien. Gracias por su atención. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Liz.